Radio Luz y Esperanza, alumbrando el camino al ciego, levantando el caído. Radio Luz y Esperanza, caminando contigo mano a mano. La Biblia es nuestra guía, Cristo nuestro centro. Radio Luz y Esperanza, contigo siempre. Somos una luz, una esperanza en el camino. Bendiciones, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a una entrega más de esta su plataforma Radio Luz y Esperanza, donde traemos palabra de vida, salvación, luz y esperanza para cada uno de ustedes. En el día de hoy, pues es un privilegio compartir. El título de este tema es El camino de la reconciliación. Y como siempre, lo vamos a compartir con el ministro de ministros, Oliver Plasencio. Ministro, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pastor Moreta. Amén, bendiciones. Verdaderamente que es un placer, hermano, estar acompañado del Espíritu Santo, hermano, que verdaderamente cada día nos da la palabra, hermano. La palabra de vida por la cual le pedimos a nuestros amigos, hermanos, que nos están viendo a través de la transmisión, que compartan el link, hermano, para que esta palabra, esta semilla pueda crecer en los corazones de los oyentes, hermano, en el nombre de Jesús. Así es, ministro. Wow, poderoso. Vamos a estar hablando del camino de la reconciliación. Y yo quisiera iniciar preguntándole al ministro Oliver, a los que están conectados, ¿qué es la reconciliación? Déjenos su comentario debajo y nosotros lo vamos a estar leyendo, por favor. Hágase parte de este programa, hágase parte de este contenido y ayúdenos también a predicar. Entonces, ¿qué es la reconciliación, ministro? Bueno, la reconciliación es la restauración de la paz o las relaciones, hermano, armoniosas. Pueden ser entre personas o entre gobiernos, es decir, entre políticos o en familia también, matrimonio, padre e hijo, hijo e padre. Ahora vamos a hablar del tema entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Wow, qué bonito. Gracias, ministro Oliver. Tremenda respuesta, claro. Y si la reconciliación, si es la restauración entre dos personas, como decía el ministro Oliver, la paz, ¿verdad? Entre dos países, gobiernos, políticos, familia, como sea. Antes de esa reconciliación, pues hubo algo que se rompió, hubo una ruptura, hubo algo que se separó. Una separación. Hubo una separación. Entonces, si ahora nosotros vamos a ser reconciliados, es porque estamos restaurando algo que se quebró. O sea, la reconciliación es usted traer al estado original algo que se quebró. Bien, por ejemplo, uno de estos libros, alguien lo rompió, un niño, alguien lo quiso maltratar. Usted viene a tratar de reestructurarlo para que todo quede en su estado original. Amén, gloria. Y de eso se trata el tema que vamos a hablar esta noche. Según decía el ministro Oliver, vamos a hablar de la reconciliación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y quiero que vayamos a una cita muy poderosa, la cual tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, y dice de la manera siguiente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué Dios nos dio vida? Porque estábamos muertos. ¿Cómo así, pastor, que estábamos muertos? Explíqueme bien, porque no entiendo si estábamos muertos o ustedes los cristianos estaban muertos. ¿Cómo que Dios los resucitó y ahora ustedes le están sirviendo al Señor? Sencillo. Sencillo, hay muchas clases de vida. Amén. Hay vida espiritual, vida moral, vida vegetal. Hay diferentes clases de vida. Entonces, ¿cómo el Señor en su palabra enfoca la muerte del hombre? Hablando en el término espiritual, aunque usted esté vivo,
aunque usted esté caminando, aunque usted esté haciendo todos sus quehaceres diarios, el Señor enfoca la muerte espiritual del hombre en la separación del hombre con Dios. Por ejemplo, cuando Adán pecó en el huerto, ministro Oliver, Adán inmediatamente se descubrió, o sea, el Señor le quitó la cobertura a Adán, porque el Señor le había dicho a Adán: no tomes del árbol, porque el día que coma de su fruto ciertamente morirá. Hermano, cuando Adán tomó el fruto por la desobediencia, entró al pecado y la cobertura de Dios, ministro Oliver, se quitó de Adán. O sea, allí hubo una ruptura. Una separación. Allí hubo una separación. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, a través del tiempo, intentó buscar esa reconciliación con el hombre. Aunque el hombre se alejaba, el hombre cada día le corría al propósito de Dios, al llamado de Dios, y el Señor, en su misericordia, entonces tuvo que enviar ¿a quién? A Cristo. A su Hijo, para poder completar este proceso de lo que es la reconciliación. Hay muchas personas que no están de acuerdo cuando tú le predicas y teológicamente, conforme a la palabra, tú le dices que están muertos. O sea, son muertos vivos. No, es que eso no es así, porque como yo voy a estar muerto y me convierto y que vuelvo a vivir, eso no es así, eso no tiene explicación. ¿Cuál explicación? La que te acabamos de dar. Tristemente, el hombre que no ha entregado su vida a Dios para ser reconciliado, para volver a su estado original desde el principio, desde la fundación del mundo, tristemente está espiritualmente muerto. ¿Por qué el Señor tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto? El pecado le quitó la cobertura, entonces allí hubo una ruptura, allí hubo una separación y el Señor tuvo que sacarlo del huerto, ministro Oliver. Gloria. Y allí, en medio de aquella separación, pasaron tantas cosas, porque cuando entró el pecado, entonces el hombre vivía de continuo ofendiendo a Dios, violando las leyes de Dios, violando los preceptos del Señor, y el Señor aún así, en su misericordia, buscaba establecer esa relación, buscaba esa reconciliación con el hombre. La buscó a través de los profetas, la buscó a través de los patriarcas, la buscó a través de los sacerdotes, de tantos medios. Aleluya. Pero el hombre aún así no quería reconciliarse con el Señor. Hermano, porque el camino hacia la reconciliación, debemos entender que es Cristo Jesús. En Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino hacia la reconciliación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Es Jesucristo. No hay más. Está muy claro. Aquí mismo se puede determinar ya la prédica, o la exhortación, o el estudio. Poderoso lo que acaba de explicar el ministro Oliver. Miren, mis hermanos, el camino de la reconciliación lo acaba de detallar el ministro Oliver. Cristo dice en Juan 14:6, dice el ministro Oliver: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, queremos dejarte saber, queremos como que quede bien claro lo que estamos expresando esta noche. Que para haber una reconciliación entre tú y Dios, tú tienes que llamar a Cristo. Por ejemplo, hay parejas que se han separado, ministro, y tal vez en su orgullo, amándose, queriendo unirse el uno al otro, por el orgullo no logran unirse. No, si no me dice él, yo, pues olvídate, me puedo estar muriendo, mejor me muero, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. La otra persona dice lo mismo. ¿Y qué pasa? Puede ser que tú tengas un amigo muy cercano a usted de la relación, o un familiar, se junta individualmente con cada uno, y luego concluir que aquí lo que está separando a esta pareja es un orgullo, un sentimiento de orgullo que está separándole a ellos de poder disfrutar de lo bueno, de lo maravilloso que es una relación formada conforme
a como Dios lo estableció. Entonces, ¿qué hace esta persona? Sabiamente intercede, habla con los dos, puede concitar o puede suscitar una reunión entre ambos, y allí, a través de la sabiduría, termina dejándolo a ellos reconciliados. Aleluya, gloria a Cristo. O sea, es para que usted vea, mire cuál es el trabajo de Cristo. Este es el trabajo de Cristo, reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pecó en el huerto del Edén. Y usted dirá, pero pastor, pero es que yo no estuve ahí. Bueno, tú no estuviste ahí, pero tú no estuviste en el Calvario cuando Cristo estaba sacrificando. Gloria al Rey. Para salvarte de tu pecado. O sea, no es una justificación. Es que nuestros padres pecaron. Nuestros antecesores pecaron. Entonces ya eso lo tenemos gestado en nuestro ADN. El pecado nos marcó. Y cuando usted nace y usted comienza a tener conocimiento entre el bien y el mal, ahí es que usted ve que la persona comienza a planear para cometer pecado. Sea para mentir, sea para robarse algo, sea para ejecutar cualquier acto ilícito delante de la presencia del Señor. Entonces, aquí usted se da cuenta que usted es pecador y que necesita ser reconciliado. Aleluya. Necesita ser reconciliado. Mira, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Presta mucha atención a esta lectura, que yo sé que te va a bendecir. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo. Escucha bien, ministro Oliver, escuchen ustedes los que están conectados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Gloria. Wow, qué poderoso, ministro Oliver. Clarísimo, hermano. El hombre se alejaba a 1000 años luz de Dios a través del pecado. Dios buscaba al hombre. El hombre mataba a los profetas. El Señor enviaba a los profetas para reconciliar al hombre con él. El hombre mataba a los profetas. El hombre no escuchaba a los sacerdotes. El hombre no escuchaba a los predicadores. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que mandar a su único hijo. Y Jesucristo, tomando un cuerpo de pecado como el suyo y el mío, aunque no pecó, vino a consumar ese ministerio de la reconciliación, esa obra, ese propósito. Y por eso es que usted hoy y yo estamos de vuelta a Dios. O sea, ¿quién es el camino? Cristo es el camino a la reconciliación. Que nos une. Y queremos que en esta hora puedas entender lo que el Señor está trayendo a tu vida. Si eres una persona que conociste a Dios, estás apartado, tienes que volverte a Dios. Tú sabes cuál es el camino. Cristo es el camino de la reconciliación. Pero si tú estás dentro del evangelio, pero sabe que aún así está divorciado de Dios, que tiene el nombre de evangélico, pero espiritualmente estás muerto, entonces tú tienes que volver a ser de Cristo tu aliado para reconciliarte con el Señor. Si la Biblia dice en Juan 14:6, como te leímos hace un momento, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, estamos hablando que de un extremo a otro, tú estás en este extremo, el Señor está en este. Y aquí, en medio de nosotros dos, en medio tuyo y de Dios, hay un vacío. Vacío. No hay puente. No hay quien pueda llevarte a Dios, porque no tiene la manera de cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a Dios? Trayendo a Cristo como puente. Como puente. Tú pones a Cristo en el centro, comienza a caminar y vas a llegar a Dios. Por eso es que Cristo es el reconciliador por excelencia. Y cuando estamos hablando de que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, en Efesios cuando iniciamos, no significa que el hombre esté muerto físicamente. Vuelvo y repito, no, físicamente no, pero espiritualmente está muerto porque perdiste la conexión con el Señor.
Perdiste la comunión con el Señor. El hecho de que el Señor te hablara, de que el Señor te pueda utilizar para ser útil para su obra, para salvar vidas, para restaurar vidas, para hacer algo para Él. Gloria. El hecho de que hoy tú puedas hacerlo es porque hubo alguien que te reconcilió. De la misma manera, nosotros somos entes reconciliadores. Nosotros tenemos que ir a buscar a las almas, ministro Oliver, que están en el mundo. Debemos ser imitadores de Cristo, hermano. Imitar a Cristo en ese sentido. Predicando a Cristo, predicando el puente, predicando a la luz del mundo, como dice Juan 8:12, hermano. Solamente Jesús puede alumbrar nuestro camino. Solamente Jesús puede alumbrar tu hogar, hermano. Cuando nosotros nacemos, que tenemos conciencia, éramos niños, crecemos, vamos creando conciencia, nos vamos arropando a través del sistema de este mundo. Da igual en la época que usted nazca. Le vamos tomando amor al sistema de este mundo. ¿Y sabe qué pasa? Los afanes nos llevan a la tiniebla. Los afanes nos apartan a Cristo. Y sabiendo, hermano, que nada de esto nos vamos a llevar. Nada. Ni cosas materiales, ni tampoco nuestros seres queridos. Solamente Cristo, hermano, es el camino que nos puede ayudar a la reconciliación. Le digo por qué. Cuando nosotros le ponemos el amor a todo lo que nos rodea, cuando sabemos que vamos a perder eso que nos rodea, nos da ansiedad, nos preocupamos y nos da hasta depresión. Humanamente eso es normal. ¿Ok? Pero Cristo, aún en esta vida, y Cristo, aún en la muerte, estará contigo, hermano. Porque nada, ni la vida, ni la muerte, ni los altos, ni los bajos, ni los ángeles, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Esa es la ventaja de estar en Cristo. Que aunque estemos presentes, o estemos en lo espiritual, o en lo material, Cristo es el camino que siempre nos va a tener unido al Padre. Y ese es el enfoque. No es cuestión de ser muy pobre, y no es cuestión de ser muy rico, de comer poco o de comer mucho. Siempre que pongamos a Cristo, hermano, el Espíritu Santo de Dios tomará de Él y nos hará saber, hermano, correctamente. Lo dice claramente. ¿Qué nos hará saber? Cómo caminar en el camino que es Cristo. Y cada vez que leamos la palabra, hermano, el Espíritu Santo nos ayudará a todos a conocer y a caminar constantemente por el camino. Es que yo no sé caminar por ese camino. Cuando tú dices así, que no conoce la palabra, que no sabe conocer por ese camino, ¿sabe qué te está diciendo? Que no conoce a Cristo. Porque a través de estudiar la palabra, de meditar en la palabra, ¿ok? Porque hay tiempo para todo, nuestros compromisos, el sistema que nos rodea, ¿ok? Pero cuando meditamos en la palabra, hermano, el Espíritu Santo cada día más nos ayudará a aprender a caminar por el camino. ¿Y qué es ese camino? Cristo es el camino hacia el Padre. Entonces, cuando tú conoces la voz del Espíritu Santo, hermano, Él te hará conocer cada día más a Cristo. Y eso es lo que hacía Cristo. Y a eso fue que vino Cristo a esta tierra, a enseñarnos, hermano, a tener una reconciliación de paz, una coinonía con nuestro Dios, Padre Celestial. No le busque, hermano, no le dé mucha vuelta. Si le da mucha vuelta a nivel mental, a nivel de intelecto humano, ¿sabes lo que te va a dar? Te va a dar migraña, te va a dar mareo, te va a dar ansiedad, te va a desviar del camino. Debemos literalmente de morir a la carne. Literal, morir a la carne. Lectura de la palabra, oración y ayuno. Para que sea el Espíritu Santo de Dios el conocimiento, hermano, que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo, para que Él nos diga qué es lo que hay en el corazón de Dios, para que luego nos lo haga saber a nosotros, que en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Excelente, poderoso, gloria a Dios. Deje su comentario ahí debajo, por favor. Nosotros vamos a estar leyendo, también vamos a estar contestando. Wow, es poderoso, ministro Oliver, lo que tú acabas de decir. Señores,
Escúchanos bien que ya vamos a terminar. Principalmente los amigos que están conectados. La muerte espiritual lo separa a usted de Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante del ser humano, ministro Oliver, que es el espíritu, está muerto. ¿Por qué está muerto? Está apagado. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Y tristemente, si usted no tiene una relación con Dios y usted está separado de Dios, todas las cosas del mundo le van a llamar la atención. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. O sea, la parte más importante tuya y mía tiene que estar conectada en coinonía con Cristo. Aleluya. Porque de no ser así, tú no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, ni eres nueva criatura, ni va a poder andar ni actuar por el Espíritu. ¿Qué pasa? Que las cosas del mundo, la vanagloria de los ojos, los deseos de la carne, esas concupiscencias te van a llamar y te van a vencer. Porque solamente tú puedes vencer el pecado, tú puedes vencer la tentación si está unido al Espíritu de Cristo, únicamente. O sea, tú y yo tenemos que estar reconciliados en Cristo para poder permanecer dando fruto. Aleluya. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, pero es porque allí hay una coinonía, allí hay una relación, allí hay una restauración, una hermandad, una amistad. Allí hay un acuerdo entre dos partes. Pero si no está en Cristo, tristemente no estás reconciliado. Recuerda cuál es el tema de esta palabra que te hemos traído en esta hora. El camino de la reconciliación. ¿Y quién es el camino de la reconciliación? Cristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Hermano, y que para caminar este camino, hermano Moreta, debemos estar constantemente alimentando de la palabra. Alineado. ¿Y quién es la palabra? Jesús dice así. Jesús se presentó como el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre espiritual jamás. Juan 6:35. ¿Qué significa esto? En el camino de tu vida, de nuestras vidas, caminamos un camino, hermano. Y si no nos alimentamos de la palabra, es muy difícil, hermano, que lleguemos con fuerza al camino de nuestras vidas. Mientras nos alimentamos con el pan de vida, hermano, caminando con Cristo, hermano, el camino que es la reconciliación. Escúcheme bien. ¿Y cuál es el pan? La palabra. Es la palabra, hermano. Es Cristo, es el camino. Cristo es el camino, pero al mismo tiempo el camino te va guiando hacia el Padre. Sí, así es. Pero al mismo tiempo debemos de estudiar ¿qué? El camino. Y mientras caminemos más el camino, llegará un momento que va a caminar el camino hasta con los ojos cerrados, sí, porque tú lo caminas. Lo vas a conocer. Entonces, mientras caminemos el camino, ¿con cuál tú pasas un camino? ¿Con una persona que nunca lo ha pasado o con una persona que lo ha pasado cientos de veces? ¿Qué significa eso? Que mientras caminemos más el camino, mientras leamos más el camino, hermano, se nos hará más fácil. Así es, ministro Oliver. Miren, la Biblia es tan clara, ministro, y tan poderosa, porque la palabra de Dios escrita en esa página. Y el Señor es tan correcto, el Señor es tan claro, que si usted y yo nos perdemos, no es porque el Señor fue la voluntad del Señor, no, fue porque usted y yo no quisimos entrar al camino de la reconciliación, que es Cristo. Miren, le voy a dejar esta cita, si no la vamos a leer porque ya vamos a terminar. Ya el tiempo se nos ha agotado. Pero la Biblia cataloga al hombre que está muerto espiritualmente de diferentes maneras. Como ciego. Si usted busca 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, allí le va a describir el hombre que no está en Cristo, de qué manera el Señor lo cataloga como ciego. Segundo, también como un esclavo del pecado, en Romanos capítulo 6, versículo 17.
También lo cataloga como un amante de las tinieblas, según Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, como enfermo, según Marcos 2, 17, como perdido, según Lucas 15, un extranjero, un desconocido, un forastero, Efesios capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 19, hijo de ira, Efesios capítulo 2, versículo 3, bajo el poder de las tinieblas, Colosenses capítulo 1, versículo 13. O sea, usted, amigo que nos está escuchando, no tiene excusa delante de Dios. Pero nosotros no estamos acá para condenarte, sino para decirte que hay una esperanza viva que quiere traerte a la reconciliación con Dios. Y esa reconciliación, ese camino se llama Cristo Jesús. De la misma manera que nosotros transitamos ese camino y hoy estamos reconciliados con el Padre, y hoy el Padre nos habla, se nos revela, hoy el Padre nos puede usar para traerte esta palabra, para restaurar vida. De esa misma manera el Señor lo quiere hacer contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te enviamos un abrazo desde acá, desde la parte norte de Londres, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que hayas sintonizado este programa. Le damos un saludo caluroso global a todos los que están conectados, y por favor comparte este link para que la gente sean bendecidos, tanto los que no conocen a Dios como los cristianos, mayormente los que no están en el Señor. Ahora vamos a hacer la oración de salvación, ministro. Amigo que me escucha, si no tienes a Cristo, si no tienes el camino, hermano, para que te guíe a ti, a tu vida en esta tierra temporal, para que te guíe en tu matrimonio, tus relaciones con tu familia, para que te guíe en la economía, para que te guíe en el trabajo, para que te guíe en toda la que tú hagas, y principalmente en el ministerio, hermano, de llevar el Evangelio de Cristo, que eso es lo primordial, hermano. Quiero que haga esta oración conmigo, hermano, porque el Señor puede utilizarte para que muchas personas que están en la calle, perdidas, pueden ser en cualquier tipo de vicio, pueden ser matrimonios rotos, hermano, tú seas la persona que lleve a esas personas al camino hacia el Padre, que es Cristo Jesús. Acompáñame a hacer esta oración de salvación. Poderoso Dios, abro mi corazón, Dios del cielo, aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Repite conmigo, repite. Aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo renuncio a todo odio, a todo rencor, a toda amargura, a toda mentira, a todo lo que me ha apartado, Señor, de la relación contigo, Padre. Abro mi corazón, Padre, para que tu Espíritu Santo entre en mí, Padre. Yo te pido, Dios del cielo, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que ya estás reconciliado con el Señor. Ahora que te toca comenzar a transitar el camino de la santificación, de la purificación, para que cada día pueda mantenerte más reconciliado, más envuelto, más unido a Dios y al propósito para el cual Él te trajo a esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos el Ministerio Radio Luz y Esperanza. Ministro Oliver Plasencio, Freddy Moreta, te bendecimos y te enviamos un fuerte abrazo desde acá con mucho amor y con mucho cariño. Por favor, comparte el link, y si te conectaste por primera vez y no te has suscrito al canal, suscríbete, por favor, y ayúdanos a seguir expandiendo el Evangelio a través de las naciones. Bendiciones, hasta la próxima.